Stu Winters había visto muchas cosas extrañas en su vida, tormentas rodando demasiado rápido dejando escombros a su paso, sombras moviéndose donde no debería haber nada, el grito ocasional en la noche que no era del todo humano, pero nada lo había preparado para la visión de una mujer alta de piel azul agachada en su huerto agarrando comida robada contra su pecho como si su vida dependiera de ello. La noche estaba quieta y pesada, espesa con el olor a tierra húmeda y el calor persistente del día. Suelo horneado por el sol. Stu había estado despierto hasta tarde como solía estar sentado en su porche con un viejo rifle en su regazo. No dormía mucho en estos días, no lo había hecho durante años desde la guerra. Esa guerra. Tomó otro sorbo de café amargo, escuchando el zumbido distante de los insectos, el susurro ocasional de las hojas secas. Entonces vio el movimiento, su cuerpo se tensó, las hileras de cultivos estaban bañadas por la luz de la luna y algo alto, delgado y desconcertantemente elegante se movía entre ellos, demasiado fluido para ser un animal, demasiado cuidadoso para ser un tonto borracho vagando por su tierra. No, esto era algo más. Tú no se sobresaltó fácilmente, pero algo en sus entrañas le decía que esto no estaba bien. Silencioso como una sombra, se puso de pie, agarrando su rifle, sin apuntar todavía, y bajó del porche, sus botas presionando la tierra con un silencio practicado. La figura se congeló por un largo y cargado momento. Ninguno de los dos se movió. Entonces ella se giró, el aire abandonó sus pulmones, su largo cabello negro cayó por su espalda como seda del cielo nocturno. Su piel, un tono oscuro de azul, brillaba débilmente a la luz de la luna y sus ojos estaban redondos, fijos en los de él con algo que no era solo miedo, era desesperación. Una pequeña cartera maltratada colgaba de su hombro abultada con verduras recién recogidas. En sus manos temblorosas se aferraba a un puñado de tomates como si dejarlos ir la destrozara. St. apretó el agarre de su rifle, su mente acelerada. Él sabía lo que era, no su nombre, no su historia, pero sabía lo que era, una de ellas, las que habían comenzado a aparecer después de que el cielo se abriera, las que el gobierno encerró o fingió que no existían, las que la mayoría de la gente temía aunque nadie supiera realmente nada sobre ellas, y sin embargo, ella no parecía peligrosa, parecía hambrienta. Dio un paso atrás, sus pies descalzos presionando la tierra, su cuerpo enroscado como un animal atrapado, pero no corrió. Stu exhaló bruscamente. ¿Planeas explicarte o debería empezar a disparar? Su respiración se entrecortó entonces con una voz áspera con acento pero inconfundiblemente humana susurró: por favor, mis hijos tienen hambre. Silencio. Esti parpadeó. Niños. La estudió de nuevo realmente, la miró, el hueco de sus mejillas, la forma en que sus brazos parecían demasiado delgados para su figura y debajo del miedo en sus ojos había algo más, algo crudo, la desesperación de una madre. Juró en voz baja. Esti no confiaba fácilmente. Años de guerra habían quemado eso de él, pero había algunas cosas que un hombre no podía ignorar. Los niños hambrientos eran una de ellas. Bajó el rifle, no del todo, pero lo suficiente para demostrar que no iba a dispararle. ¿Tienes niños? Su voz salió áspera mezclada con sospecha. Ella asintió una vez. ¿Cuántos? Dos. Su mandíbula se tensó. El Esach debería haberle dicho que se perdiera, debería haberle dicho que no dirigía una organización benéfica. Pero luego, desde algún lugar en la oscuridad detrás de ella, un pequeño, la voz rompió el silencio. El estómago de Stu se retorció. Todo el cuerpo de la mujer se tensó. Sus ojos se dirigieron hacia un lado, hacia las sombras bajo los árboles cercanos. Stu siguió su mirada y entonces los vio. Dos pequeñas y frágiles figuras apenas visibles a la luz de la luna. No podían tener más de 5 o 6 años. Sus diminutos cuerpos se apretaban juntos mientras lo miraban con ojos muy asustados. El mismo tono luminoso que el de su madre. Su piel azul estaba manchada de tierra. Su cabello negro enmarañado. Sus pequeñas manos se aferraban unas a otras como si dejar ir significara desaparecer en la noche. Esti sintió algo. Sharp lodge en su pecho. Parecían medio muertos de hambre. El más alto de los dos. Una niña pequeña se aferraba a su hermano. Sus delgados brazos lo envolvían protectoramente. El niño, pequeño y frágil, con mejillas demasiado huecas para un niño de su edad, miró a Stu con el labio tembloroso. Luego, con una pequeña voz rota, susurró: ¿Vas a lastimar a mi mamá? Stu sintió esa pregunta como un puñetazo en el estómago. Era muchas cosas. Un soldado.
Un hombre que había matado, sangrado y perdido más de lo que le importaba recordar. Un hombre que había pasado los últimos años convenciéndose a sí mismo de que no le debía nada a nadie, pero que no era un monstruo. La mujer tragó saliva con dificultad, moviéndose como si estuviera lista para interponerse entre él y los niños, pero Stu solo suspiró. Demonios, murmuró entonces más fuerte. No, niño, no va a hacerle daño. El niño pequeño no se movió, solo parpadeó hacia él con los ojos muy abiertos. E inseguro. Luego, después de un largo momento, hizo algo que casi destroza el corazón de Stu. Metió la mano en la cartera de su madre, la cartera robada llena de verduras que ella se había arriesgado a tomar, y sacó un solo tomate magullado. Luego, con manos temblorosas, se la ofreció a Stu, una ofrenda de paz, el intento de un niño de devolver una bondad que aún no se había dado. Stu tuvo que apartar la mirada por un segundo, tuvo que tragar algo afilado y doloroso en su garganta. Desea todo. Exhaló. Lentamente se frotó una mano por la cara y tomó una decisión que ya sabía que lamentaría. Está bien, murmuró. Ven dentro. La madre se puso rígida. Los niños no se movieron. Stu levantó una ceja. Sordo, dije, entra. No vas a hacer que esos niños duerman en la tierra. La mujer dudó. Sus ojos escudriñaban su rostro buscando algo. Un truco, una amenaza, cualquier cosa que tuviera sentido, pero Stu no estaba jugando. Se giró y comenzó a caminar hacia la casa. Y después de una larga y agonizante pausa, ella la siguió. Los niños la seguían con sus pequeñas manos, aferrándose a su ropa hecha jirones. Y así, Stu Winters dejó entrar a una mujer alienígena de piel azul y a sus hijos hambrientos en su casa. Iba a arrepentirse de esto, pero también estaba muy seguro de que no podría vivir consigo mismo si no lo hacía. La cocina estaba tenuemente iluminada. El aire estaba denso con el aroma a café viejo y el calor de la madera desgastada. La luz del techo zumbaba, parpadeando débilmente una vez antes de estabilizarse. Stu Winter estaba de pie junto al mostrador con los brazos cruzados, observando a la mujer de piel azul moverse inquieta cerca de la puerta. Los dos niños se aferraban a sus piernas. Sus pequeños dedos se retorcían en la tela de su ropa hecha jirones. Sus ojos muy abiertos se movían entre Stu y su madre como si esperaran que algo saliera mal. No estaba seguro de qué demonios estaba haciendo. Dejando entrar a extraños, a su casa no estaba exactamente en su naturaleza. Infierno apenas toleraba a la mayoría de la gente tal como estaba, pero había algo en ellos que hacía que rechazarlos fuera imposible. Tal vez era el agotamiento crudo y sin filtro en el rostro de la mujer, tal vez eran los niños demasiado delgados, demasiado callados, mirándolo con el tipo de miedo que no tenía por qué estar en un. Se pasó una mano por la barba exhalando. Bruscamente. ¿Te vas a quedar ahí parado o te vas a sentar? Su voz salió áspera, más áspera de lo que pretendía. La mujer dudó antes de asentir, guiando a los niños hacia la pequeña mesa de madera en el centro de la habitación. Se movió con cuidado, deliberadamente, como si esperara una trampa. Los niños se subieron a la silla, sus pequeñas manos agarrando los bordes como si estuvieran listos para salir corriendo en cualquier segundo. Stu se volvió hacia los gabinetes, sacando cualquier comida que pudo encontrar: una hogaza de pan, unas cuantas manzanas, un poco de estofado sobrante que había hecho la noche anterior. Nada especial, pero era comida. Lo dejó en la mesa, observando cómo las manos de la mujer se retorcían hacia él antes de obligarse a quedarse quieta. ¿Estás esperando una invitación?, murmuró ella. Lo miró, algo incierto cruzó por su rostro. Luego, sin decir otra palabra, se inclinó hacia adelante, arrancando un trozo de pan y dándoselo a los niños. Antes de uno para ella, comieron como gente que hubiera tenido hambre durante demasiado tiempo, no frenéticamente ni desesperadamente, sino con una cuidadosa moderación que le decía que sabían lo que significaba estar sin el niño pequeño. El más joven de los dos fue el primero en hablar. Esto es bueno. Su voz era pequeña y suave, pero se escuchó en la silenciosa cocina. Stu parpadeó, no esperaba que hablaran. Su hermana le dio un codazo, lanzándole una mirada que parecía demasiado mayor para su rostro, como si lo regañara por hablar fuera de turno. El niño agachó la cabeza, encogiéndose sobre sí mismo. Stu frunció el ceño. Es solo estofado, dijo, sentándose frente a ellos. No es nada especial. El niño pequeño lo miró fijamente, luego al tazón frente a él dio otro bocado, masticando lentamente antes de volver a hablar. Está caliente. Stu no
Estaba seguro de por qué eso lo golpeó como un maldito tren de carga. Se aclaró la garganta mirando hacia otro lado. Si bueno, no tiene mucho sentido comer si no está caliente. El niño sonrió, una pequeña cosa vacilante como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Su hermana lo empujó de nuevo más fuerte esta vez, pero él solo rió y se agachó. Stu volvió su mirada hacia la mujer que la estudiaba ahora que estaba bajo la luz adecuada. Se veía mejor que afuera, menos como un animal salvaje a punto de salir corriendo, más como alguien tratando de averiguar si acaba de cometer un terrible error. ¿Tienes un nombre?, preguntó. Ella levantó la vista masticando lentamente antes de tragar. Esti asintió. Está bien. Ri. ¿Quieres decirme qué demonios estás haciendo aquí afuera robando de mi jardín en medio de la noche? Sus dedos se apretaron alrededor del trozo de pan en sus manos por un largo momento. Stu pensó que podría no responder entonces. Suavemente. Dijo que estábamos buscando comida, dudó y luego agregó, y escondiéndose. Stu se reclinó en su silla esperando. La mirada de Ri se dirigió a los niños antes de posarse en la mesa. Escapamos, había otros, pero nos separamos. Su voz era firme, pero había algo hueco debajo, algo raspado en carne viva. No podíamos regresar, no había otro lugar a donde ir. Esti no presionó. Todavía no. La niña pequeña, la mayor, finalmente habló. Mamá dice que tenemos que tener cuidado. Su voz era clara, cuidadosa, demasiado controlada para una niña. Stu la miró a los ojos. Tu mamá tiene razón. La chica lo estudió, ojos penetrantes de una manera que le recordaba demasiado a sí mismo. ¿Vas a decirles que estamos aquí? Stu no necesitó preguntar quiénes eran. Suspiró frotándose la cara con una mano. No soy del tipo que informa. La chica entrecerró los ojos ligeramente como si tratara de evaluar si estaba mintiendo o no. Después de una larga pausa asintió. Su hermano seguía masticando. Inclinó la cabeza. Eres un soldado. La habitación se quedó en silencio. El agarre de Stu se apretó alrededor de su rodilla. Hacía mucho tiempo que no lo llamaban así. Ya no. El chico pareció considerar eso, asintiendo para sí mismo como si acabara de confirmar algo importante. Entonces, para completo y absoluto desconcierto de Stu, arrancó un trozo de su pan y se lo ofreció. Stu parpadeó. ¿Qué estás haciendo? El chico sonrió compartiendo. Ri se tensó pero no lo detuvo, solo observó esperando a ver qué haría Stu. Él dudó, luego después de un largo momento extendió la mano y lo tomó. El chico sonrió satisfecho y volvió a comer. Stu se sentó allí masticando el pequeño trozo de pan mirando a los dos niños. Uno lo observaba con silenciosa sospecha, el otro comía felizmente como si no hubieran entrado en la casa de un extraño. Estaba metido en algo profundo y de alguna manera ya sabía que no había una cosa que pudiera hacer al respecto. Exhaló por la nariz y empujó su silla hacia atrás. Vamos. Rice se puso rígido donde Stu sacudió su cabeza hacia el pasillo. Tú y los niños no pueden dormir en la mesa. ¿Pueden tener una habitación libre? No es mucho, pero tiene mantas y una puerta que se cierra con llave. Los niños se animaron al oír la palabra mantas. El niño pequeño inclinó la cabeza. ¿Huelen bien? Todd parpadeó. ¿Qué? El niño se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Mantas. ¿Huelen bien? Las que teníamos antes olían mal. Stu no sabía qué hacer con eso. Están limpias, dijo bruscamente. El niño sonrió radiante. Su hermana, todavía cautelosa, lo apartó antes de asentir al estofado. Rai dudó, pero luego con una tranquila y cuidadosa gratitud en su expresión asintió también. Stu los condujo por el pasillo deteniéndose en la habitación libre. Era pequeña y sencilla, una cama y una cómoda vieja, una lámpara que parpadeaba cuando el viento golpeó las líneas eléctricas. Mal, nada especial, pero cuando Ri entró dejó escapar un suspiro. Sus hombros cayeron como si les hubieran quitado un peso de encima. Los niños se subieron a la cama inmediatamente, acurrucándose en las mantas como si fuera lo mejor que jamás hubieran sentido. Stu se quedó en la puerta. Se cierra por dentro, dijo Ri. Encontró su mirada. Algo pasó entre ellos y comprensión. Silencioso pero claro. Gracias, murmuró Stu. Gruñó. Duerme un poco. Luego se giró dejándolos solos mientras caminaba de regreso a la cocina. Negó con la cabeza para sí mismo. La casa de campo estaba tranquila. Temprano en la mañana, el tipo de silencio que llegaba antes de que el mundo hubiera despertado por completo. Afuera el viento susurraba a través de los campos, susurrando los tallos de las cosechas, todavía húmedos con la persistente niebla del amanecer. El olor a tierra húmeda, mezclado con el leve aroma a café viejo y madera desgastada dentro de la cocina. Stu Winters estaba de pie junto a la estufa.
Observando cómo el líquido oscuro goteaba en su taza llenando el espacio con su familiar aroma amargo, debería haber sido una mañana como cualquier otra, pero no lo fue. Había extraños en su casa. Stu no era un hombre acostumbrado a la compañía. Había pasado años con solo el zumbido de la radio y la tormenta ocasional para romper el silencio de su casa. Le gustaba así. Significaba que no había problemas, ni desastres inesperados, ni ataduras, pero ahora había 3 cuerpos extra bajo su techo. 3 personas que habían estado muriendo de hambre lo suficiente como para robar de sus campos, que no tenían otro lugar a donde ir y por alguna razón los había dejado quedarse. No estaba seguro de por qué lo había hecho. Tal vez era la forma en que Rai se había aferrado a las verduras robadas como si fueran todo lo que le quedaba. Tal vez era la voz temblorosa del niño preguntando si Stu iba a lastimar a su madre, o tal vez era solo la forma en que se veían desgastados cargando demasiado peso para personas tan pequeñas. Independientemente de que la elección se hubiera hecho, tomó un lento sorbo de café escuchando The Fant Creek de madera mientras la casa se asentaba a su alrededor. Luego lo escuchó un suave sonido arrastrado desde el final del pasillo. Stu se giró justo cuando Ri entró cautelosamente en la cocina. Ella dudó en la puerta, su postura rígida como si no estuviera segura de si estaba entrometiéndose. Su cabello oscuro todavía estaba ligeramente enredado por el sueño. Su ropa, arrugada pero más limpia que la noche anterior, había algo diferente en ella en la luz de la mañana, menos como una fugitiva, más como alguien preparándose para malas noticias. Tú agarró otra taza, sirvió una segunda taza de café y la deslizó sobre la mesa para pedir el café caliente. Ella la miró con cansancio antes de acercarse, sus dedos envueltos alrededor de la taza, sosteniéndola lo suficientemente cerca para dejar que el calor se filtrara en su piel. ¿Bebés esto cada mañana?, preguntó voz áspera. Por el sueño todos los malditos días. Tomó un pequeño sorbo e inmediatamente hizo una mueca dejándolo con una mirada de traición. Eso es terrible. Stu sonrió con suficiencia. Y luego no lo bebas. Ella no lo hizo, pero tampoco soltó la taza. Era calor y tal vez eso fue suficiente. Suaves pasos resonaron desde el pasillo, más ligero que el amanecer. Un momento después el niño apareció frotando el sueño de sus ojos con pequeños puños, su cabello pegado en ángulos extraños, sus pasos lentos e inciertos. Se detuvo cuando vio a Stu parpadeando hacia él antes de entrar cautelosamente en la habitación. Su hermana lo siguió unos momentos después, su mirada barriendo el espacio con cuidado, precisión antes de permitirse entrar. La diferencia entre ellos era obvia. El niño estaba abierto, confiado, todavía lo suficientemente joven para creer en la bondad. La chica que estaba observando, esperando, sopesándolo todo. El chico se subió a una de las sillas, apoyando la barbilla en la mesa. ¿Duermes bien?, preguntó Stu. El chico asintió. Las mantas olían bien. Stu levantó una ceja. Te dijo que estaban limpias. El chico tarareó en aprobación. Su hermana permaneció de pie por un momento antes de finalmente sentarse a su lado, aunque se aseguró de mantener distancia entre ella y Stu. Alisó una mano sobre el cabello enredado de su hija. Deberíamos irnos pronto. Stu frunció el ceño. Ve a donde Ri no respondió de inmediato. El chico bostezó parpadeando hacia ella. ¿Seguimos escondidos? Mamá. Stu vio la forma en que los dedos de Ri se tensaron ligeramente, la forma en que su expresión apenas cambió, pero algo detrás de sus ojos. Parpadeó, alisó el cabello del chico hacia atrás. Por ahora la chica silenciosa hasta ahora finalmente habló. ¿Te estás escondiendo también? La pregunta tomó a Stu con la guardia baja. La miró a la inteligencia silenciosa y aguda en su mirada y sintió que algo se asentaba en lo profundo de su pecho. No, dijo finalmente, no me estoy escondiendo. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, ¿por qué vives aquí sola? Stu exhaló lentamente pasándose una mano por la barba. Eso era una pregunta. No tenía muchas ganas de responder. En lugar de eso se giró hacia la estufa. ¿Ustedes los niños comen huevos? El chico se animó. ¿Qué son los huevos? Stu parpadeó. ¿Nunca has comido huevos antes? El chico negó con la cabeza. Su hermana dudó y luego hizo lo mismo. Stu miró a Ri, quien bajó la mirada. La comida era limitada. No preguntó detalles. En lugar de eso rompió algunos huevos en la sartén dejándolos chisporrotear. La cocina se llenó del rico y familiar aroma de la comida cocinándose. Sacó pan arrojando rebanadas en la tostadora. Luego puso platos en la mesa. Cuando los huevos estuvieron listos, los apiló en los platos deslizando uno frente a cada niño antes de entregarle un tercero a Ri. El chico miró su plato con asombro. Dijo It este. El chico cogió su tenedor y luego dudó. ¿Estás seguro? Stu frunció el ceño. ¿Por qué no lo estaría?
El chico parpadeó mirando entre Stu y Rai como si esperara permiso. Cuando ella asintió levemente, se metió un trozo de huevo en la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Este estofado es tan bueno, sonrió con suficiencia, te lo dije. El chico inmediatamente comenzó a comer más rápido, engullendo huevos en su boca con una especie de intensidad encantada. Eso hizo que Stu negara con la cabeza. Su hermana lo siguió más sereno pero no menos ansioso. Rai, sin embargo, solo picoteó su plato. Stu se echó hacia atrás. ¿De verdad crees que puedes correr para siempre? Ray dejó su tenedor. No tenemos elección. Stu tomó un sorbo de café. Todos tienen una elección. Ray negó con la cabeza. Nosotros no. El chico seguía masticando. Miró hacia arriba. ¿Estamos a salvo aquí? Los ojos de Ray se encontraron con los de Stu, esperando su respuesta. Dudó y finalmente dijo por ahora. El chico asintió satisfecho y volvió a comer. Su hermana permaneció callada, todavía mirando. Cuando el desayuno terminó, Stu se puso de pie. Recogiendo los platos, los niños estiraron sus barrigas llenos, por lo que probablemente era la primera vez en mucho tiempo. Ri dudó mirando hacia la puerta. Gracias. Tú, exhaló lentamente. No es nada. Ella asintió. No nos quedaremos mucho tiempo. Él no respondió de inmediato. En cambio, miró a los niños, dos pequeñas cosas frágiles que no tenían por qué correr por sus vidas, y luego, antes de que pudiera detenerse, dijo: puedes quedarte un poco más. Levantarse, respiración agitada. Los niños levantaron la vista. Stu se dio la vuelta antes de que nadie pudiera decir nada más, poniendo los platos en el fregadero con un tintineo silencioso. Él no estaba seguro de por qué lo dijo, pero estaba seguro de que lo decía en serio. El sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre los campos, empapando la tierra con una neblina dorada. El calor se había asentado denso y pesado, del tipo que hacía brillar el aire justo por encima de la tierra. No era el peor calor en el que había trabajado el estofado, pero fue suficiente para hacer que el sudor se le pegara a la nuca mientras hundía las botas en la tierra y se ponía a trabajar. La granja estaba tranquila excepto por el susurro rítmico de los cultivos que se mecían con la brisa cálida. Era un tipo de silencio familiar, uno en el que había vivido durante años, pero hoy no era lo mismo. Hoy no estaba solo. Podía sentirlos incluso sin mirar a la pequeña. Movimientos de la casa, el murmullo ocasional de voces filtrándose por la ventana abierta. Se habían acomodado incluso si no lo habían querido hacer. Stu se enderezó secándose la frente con el dorso de la mano. Era extraño saber que había otro cerca. Había vivido demasiado tiempo sin compañía, sin el peso de la presencia de otra persona presionando su espacio, y sin embargo, cuando se giró hacia el porche se encontró buscándolos. La puerta principal estaba entreabierta lo suficiente para dejar que el aire fluyera, y de pie justo más allá del umbral estaba Ri. Ella lo estaba observando. Se quedó de pie con una vacilación que le dijo que no estaba segura de si pertenecía allí. Sus manos, agarrando ligeramente la tela de sus mangas. La luz del mediodía suavizó los ángulos duros de su rostro, haciéndola parecer menos una fugitiva y más como alguien atrapada entre decisiones. Luego lentamente dio un paso adelante. Stu no dijo nada mientras se dirigía hacia sus pasos cuidadosos contra la tierra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo dejando que su mirada vagara por los campos antes de posarse en el quiero ayudar, dijo ella. Stu la estudió. Lo dijo en serio. Por un segundo pensó en decirle que no, pensó en señalando que no era su trabajo, que no le debía nada, que no tenía que ganarse la comida o la cama que les habían dado a ella y a sus hijos, pero luego vio la forma en que se puso de pie con las manos crispadas como si necesitara algo que hacer, como si la quietud la estuviera sofocando. Dejó escapar un suspiro lento e hizo un gesto hacia los cultivos. ¿Alguna vez trabajaste en una granja antes? Ri negó con la cabeza. No. Pero puedo aprender. Stu la miró largamente antes de asentir hacia una hilera cercana de plantas. Muy bien. Veamos qué puedes hacer. Ella lo siguió por una de las hileras, arrodillándose a su lado mientras alcanzaba un parche de maleza estrangulando la base de una planta. ¿Ves? ¿Estás? Preguntó señalando el crecimiento no deseado. Ahogan las raíces. Si no las arrancas, tienes que agarrarlas por la base o volverán a crecer. Rai asintió y se inclinó hacia adelante envolviendo sus dedos alrededor de una de las malezas. Dudó por medio segundo y luego la liberó del suelo. Stu gruñó. No está mal, exhaló dejando la maleza a un lado antes de pasar a la siguiente, en la que trabajaban. Silencio, el sol cayendo sobre ellos, la tierra cálida bajo sus manos. Después de un rato hubo un familiar arrastrar de pies ligero detrás de ellos. Stu miró hacia arriba justo cuando el niño venía saltando hacia ellos, levantando polvo con cada paso que su hermana seguía detrás, moviéndose a un ritmo más
Lento y cauteloso su mirada oscilaba entre centeno y estofado mientras observaba la escena. El niño se detuvo patinando junto a su madre parpadeando hacia ella con ojos muy curiosos. ¿Qué estás haciendo? Raíz se echó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja ayudando al niño. Sonrió radiante. ¿Puedo ayudar también? Ri dudó. Es un trabajo duro. Soy fuerte, insistió inflando su pecho. Tú sonrió. Así es. El niño asintió furiosamente decidido. Antes de que Ri pudiera decir algo, la niña se agachó silenciosamente junto a su madre y tomó una mala hierba. Ella no pidió permiso, simplemente comenzó a trabajar. Stu la observó y luego se volvió hacia el niño. Bueno, vamos entonces, dijo. También podría ponerte a trabajar. El niño sonrió e inmediatamente se dejó caer al suelo imitando los movimientos de su madre. Tiró de una mala hierba, pero en lugar de eso de liberarlo, las raíces se mantuvieron firmes apenas moviéndose de la tierra. Stu rió entre dientes. No tan fácil. O el chico apretó los dientes ajustando su agarre. Lo conseguí con un tirón decidido. Finalmente arrancó la maleza casi cayendo hacia atrás. En el proceso la miró triunfante y luego se giró hacia Stu radiante. Stu asintió con aprobación. No es un mal chico. El chico prácticamente brilló ante el elogio, pero su hermana solo puso los ojos en blanco y siguió trabajando por un largo rato. Trabajaron lado a lado 4 personas que solo días atrás habían sido extraños. El chico parloteaba emocionado mientras trabajaba. Ocasionalmente le hacía preguntas a Stu sobre la granja mientras la chica permanecía mayormente en silencio concentrada en la tarea en cuestión. Ri, para sorpresa de Stu, recogió las cosas rápidamente. Sus manos se movían con cierta gracia a pesar de la falta de familiaridad con el trabajo. En algún momento el chico hizo una pausa secándose la frente dramáticamente. ¿Cultivaste todo esto tú solo? Mayormente, respondió Stu. El chico arrugó la nariz. Eso suena aburrido. Stu resopló. ¿Crees que la comida simplemente aparece de la nada? El chico dudó y luego se encogió de hombros. Así es en la ciudad. Las manos de Stu se detuvieron. Miró a Rai, pero la expresión no cambió. La ciudad, dijo casualmente. De esa manera tú. Del chico empezó a sentir, pero su hermana le lanzó una mirada aguda e inmediatamente cerró la boca. Es demasiado lado. No tienes que decirme nada, solo curiosidad. El chico se inquietó luego. Dudó antes de decir era fuerte allí y frío. Su hermana lo empujó de nuevo, más fuerte esta vez, y se quedó en silencio. Stu no empujó. En lugar de eso se sacudió las manos. Está bien. Es suficiente trabajo por hoy. El chico miró hacia arriba. ¿Lo hicimos bien? Stu asintió muy bien. El rostro del chico se iluminó y se giró hacia su hermana como diciendo ves, te lo dije. Ella solo puso los ojos en blanco, pero no hubo agudeza en eso. Se levantó, se puso de pie y se estiró sacudiéndose la suciedad de las manos. Miró a Stu, su expresión ilegible. Gracias, dijo en voz baja. Stu frunció el ceño. ¿Por qué? Por dejarlos ser niños, aunque sea por un rato. Stu no supo qué decir a eso, así que se encogió de hombros. Son buenos niños. Los labios de Ri se separaron ligeramente como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, se giró hacia la casa observando cómo los niños corrían delante. Sus risas resonaban en el aire cálido. Stu los observó irse. Algo se asentaba en lo profundo de su pecho. Había pasado años, solo había construido su vida alrededor del silencio y la soledad, y sin embargo por primera vez en mucho tiempo el silencio no se sentía tan pesado. Exhaló mirando a Ri. Ya no estaban de paso, incluso si aún no lo sabían, ya habían empezado a pertenecer. El viento había cambiado. 2 inviernos, podía sentirlo como un hombre que había pasado años afuera. No era solo el cambio de temperatura o la forma en que la hierba seca ondulaba bajo el peso de la brisa de la tarde, era algo más profundo, una tensión en el aire tranquilo pero innegable. Estaba de pie en el porche, brazos cruzados, su mirada fija en el horizonte. La tierra se extendía frente a él vasta y tranquila, pero sus instintos le decían que no confiara en eso. Quietud detrás de él. La puerta mosquitera se abrió con un crujido y salió. Su presencia ligera pero inconfundible se quedó cerca de la puerta por un momento como si debatiera si salir completamente al aire libre. Luego, después de una pausa, se unió a él en la barandilla reflejando su postura. Se durmieron rápidamente, dijo ella, su voz tranquila pero firme. Stu asintió. El trabajo duro lo hará. Un indicio de algo, alivio, tal vez incluso gratitud, cruzó por su expresión. Necesitan esto, ella admitió. La rutina, algo firme. Stu la estudió por el rabillo del ojo. Nunca habían tenido eso antes. Ella dudó. No así. Sus dedos se apretaron ligeramente. ¿Dónde
Descansaban en la barandilla, crecieron sabiendo cómo correr, cómo esconderse, no cómo simplemente vivir. Stu exhaló por la nariz mirando hacia los campos. Había sospechado lo mismo. Los niños que habían crecido seguros no contenían la respiración cada vez que una puerta crujía, no se estremecían ante los ruidos fuertes, ni se mantenían instintivamente de espaldas a las paredes. No. Deberían haber tenido que aprender eso, murmuró. Nori estuvo de acuerdo, la voz más suave ahora, pero lo hicieron. El silencio se extendió entre ellos. Las estrellas habían comenzado a emerger parpadeando a la vida contra la oscuridad interminable. Entonces finalmente Stu dijo: ¿Sigues diciendo que te estabas escondiendo? Giró la cabeza ligeramente hacia ella, escondiéndose de lo que Ryan gritó firme pero lento. Por un momento pensó que ella podría no responder. Entonces, gente que no cree que debamos existir. No había emoción en su voz, pero eso solo hizo las palabras más pesadas. Steve frunció el ceño. ¿Te refieres al gobierno? Ella negó con la cabeza, pero su expresión no cambió. No solo ellos. Tú apretó su agarre en la barandilla. Esa no era la respuesta que quería escuchar. Había pasado suficientes años en el ejército para saber qué pasaba cuando la gente se volvía incómoda. Había visto lo que los que estaban en el poder le hacían a las amenazas reales o imaginarias. ¿Planeas decirme quién exactamente te persigue? Ri se quedó callada por un largo tiempo. Luego finalmente dijo: me llevaron una vez. Tú sintió algo frío a sentarse en su pecho. No habló, la dejó seguir. Había otros como yo. Ella continuó con voz firme pero distante. Algunos fueron capturados primero, algunos nacieron en cautiverio. No éramos soldados, no éramos criminales, pero nos mantuvieron de todos modos. Ella exhaló negando con la cabeza. Escapé, pero la gente que nos hizo eso no dejan de buscar, y si me encuentran encontrarán a mis hijos. La mandíbula de Stu se tensó. Esto no se trataba solo de evadir la ley, esto era algo más profundo, algo que había operado en las sombras durante años sin control. Apretó los dientes. Estos gente, dijo su voz peligrosamente tranquila, ¿alguna vez vienen tan lejos? No a menudo, Ri admitió, pero no me arriesgo. Stu exhaló lentamente. Sus dedos se curvaron contra la barandilla. Su mente ya estaba cambiando de marcha. Pensó en la forma en que había reaccionado al sonido del viento contra la casa la noche anterior, la forma en que los ojos de la chica parpadeaban hacia la puerta cada vez que crujía. No solo estaban corriendo, estaban esperando a que la persecución los alcanzara. Así que me estás diciendo que, dijo después de una pausa, que tarde o temprano alguien vendrá a buscar. El silencio de Ri fue respuesta suficiente. Stu miró fijamente los campos, el peso de sus palabras presionándolo. Su tierra siempre había sido un lugar de soledad, una barrera entre él y el resto del mundo, pero eso ya no era lo que era un escondite, y los escondites nunca duraban para siempre. Después de un largo momento se giró hacia ella. ¿Cuánto tiempo planeas correr? Los labios de Rey se separaron ligeramente, pero dudó antes de responder. Mientras tenga que hacerlo, su negó con la cabeza. Ese no es un gran plan, es el único que he tenido. Otra silencio, más pesado. Stu exhaló frotándose la cara con una mano, y luego con una especie de certeza que lo sorprendió incluso a él dijo: bueno, tal vez sea hora de un nuevo plan. Ri frunció el ceño ligeramente. ¿Qué estás diciendo? Solo la miraste a los ojos. Digo que tengo tierras, tengo muros, y sé cómo defender ambos. Se cruzó de brazos. No soy un hombre que crea en correr. La respiración de Ri se entrecortó ligeramente. Ni siquiera nos conoces, sé lo suficiente. Ella negó con la cabeza. No entiendes a esta gente, lo que hacen, de lo que son capaces. No quieres verte atrapado en estos. Tú soltó una risita baja, pero no había nada de humor en ella. Señora, ¿crees que esta es la primera vez que he estado del lado equivocado de las personas a cargo? Ri dudó buscando en su rostro. Ella debió haber visto algo allí, algo real, algo sólido, porque después de un largo momento dejó escapar un suspiro lento e inestable, y por primera vez desde que había llegado parecía un poco menos lista para correr. Stu regresó a los campos. Su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Tendría que revisar las líneas de la cerca, asegurar la propiedad, desenterrar algunos de los viejos suministros que no había tocado en años. Si se avecinaban problemas, entonces estaría listo. Siempre había estado listo. El aire de la noche estaba denso de tensión, del tipo que se instalaba profundamente en los huesos, presionando como el peso de una tormenta invisible. Stu Winter estaba de pie en el borde de su porche, su rifle colgado del hombro, los ojos fijos en la línea de árboles. No vio nada, no oyó nada, pero eso no significaba que no hubiera nada detrás de él. La granja estaba demasiado silenciosa. Ri y los niños estaban dentro esperando. Ella no había dicho mucho después de su conversación anterior, pero él había notado la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensó que nadie la miraba.
la forma en que había revisado las cerraduras de las puertas 2 veces antes de alejarse. Ella estaba esperando algo y ahora él también. Stu había pasado la última hora revisando la propiedad, reforzando los puntos débiles de la cerca, asegurándose de que la puerta trasera estuviera segura, desenterrando una vieja escopeta que no había tocado en años. No estaba seguro de lo que venía, pero estaría condenado si no estaba listo. Listo para ello. El viento cambió, susurrando cultivos y en la distancia algo se movió, un sonido bajo casi imperceptible, no un animal, no el viento, algo deliberado, estofado, dedos tensos, apretando alrededor de su rifle, su pulso se ralentizó, respiración estabilizándose como siempre lo hacía cuando los problemas estaban cerca, luego un destello de luz débil rápido justo más allá de los árboles, no natural. Stu exhaló bruscamente por la nariz y se giró hacia la casa adentro. Ri estaba de pie cerca de la ventana, su postura rígida. Ella también lo había visto. Nos encontraron, susurró. Stu no preguntó cómo lo supo, no perdió el tiempo cuestionando, él solo se movió. Trae a los niños, ordenó ya cruzando la habitación. Ri dudó solo un segundo antes de desaparecer por el pasillo. Stu abrió de golpe un armario cerca de la puerta trasera, sacando un segundo rifle, revisó la munición, cargó algunos cartuchos más en su bolsillo, luego cogió una linterna. Una voz tranquila rompió el tenso silencio. ¿Nos vamos? Stu se giró. El niño pequeño estaba de pie al borde del pasillo, descalzo, agarrando la tela de su camisa demasiado grande. Su hermana estaba detrás de él agarrando su mano con fuerza. Sus ojos parpadearon hacia el arma en las manos de Stu y apareció su voz baja pero firme. No nos quedamos. Stu encontró su mirada leyendo la pregunta silenciosa. ¿Estás seguro? Asintió una vez. Ri exhaló y luego se arrodilló junto a sus hijos, alisando sus hombros con las manos. Quédate cerca de mí, murmuró. Haz exactamente lo que te digo. La niña asintió con cuidado, su rostro neutral. El niño tragó saliva con dificultad pero no habló. Stu regresó a la ventana escaneando la oscuridad. Nada todavía, pero era solo cuestión de tiempo. Se giró hacia Ri. Hay un espacio transversal debajo del piso de la cocina. No es mucho, pero lo mantendrá oculto si las cosas van mal. Ri frunció el ceño. No los dejaré ahí abajo solos. Stu negó con la cabeza. No digo que debas, pero necesitamos opciones. Un crujido repentino rompió el silencio, una rama quebrándose bajo peso. El cuerpo de Stu se movió antes que su mente completamente regregió el sonido. Apagó la luz de la cocina con una mano y agarró la escopeta con la otra, moviéndose hacia la puerta principal en unos pocos pasos rápidos. Ri lo siguió sin dudarlo. Se presionaron contra la pared cerca de la ventana, escuchando otro sonido, pasos lentos. Cuidado, demasiado cuidadosos. Stu dejó escapar un suspiro lento. No caminan como personas que tropiezan por casualidad. Levantar mandíbula, asustado. No están. Se arriesgó a echar un vistazo afuera. Las figuras se movían entre los árboles. 3, no 4 sombras contra la oscuridad apenas visibles, pero estaban allí observando. Stu se giró hacia Ri. Saben que estamos aquí. Ella tragó ojos oscuros con algo ilegible. Siempre lo hacen. Stu miró hacia el pasillo donde los niños estaban esperando. No podemos dejar que llegue a la casa. Ri sintió una vez sin decir otra palabra. Stu se movió, subió al porche, rifle, levantó. Su presencia ya no estaba oculto. Si querían acercarse sigilosamente a él no iban a tener la oportunidad. Por un momento hubo silencio, luego una voz. Bueno, ahora no es esto acogedor. Stu reconoció el tipo antes incluso de ver la cara del hombre, la arrogancia lenta y mesurada de alguien que había hecho esto antes, alguien que no tenía miedo de lo que pudiera encontrar. La figura dio un paso adelante, lo suficiente para que la débil luz de la luna le diera la cara a Stu. No le gustó. El hombre era delgado, vestía ropa oscura y práctica, del tipo que no se engancha en las ramas ni destaca en la sombra. Su expresión era tranquila, sus movimientos precisos. No es un F, no es un vagabundo, un cazador. Stu mantuvo su rifle levantado. Estás invadiendo. El hombre sonrió lento y deliberadamente. No quise asustarte, amigo, solo buscaba a alguien. El agarre de este se apretó. No hay nadie aquí excepto yo. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Eso es otra figura. Dio un paso adelante, luego otra. El aire cambió, tensión lo suficientemente espesa como para ahogarse. Stu podía sentirlo venir, el momento en que las palabras dejarían de importar dentro de la casa. Ri estaba mirando, esperando. Listo. Stu no apartó la vista del hombre. Tienes unos 5 segundos para darte la vuelta irte. El hombre suspiró sacudiendo la cabeza como si el estofado lo hubiera decepcionado. La vergüenza. Realmente esperaba que pudiéramos ser civilizados sobre esto. Luego se movió. Stu disparó primero. La explosión atravesó la noche dispersando a las figuras. Una bala golpeó la tierra cerca de los pies de Stu y se zambulló detrás de la barandilla del porche con el corazón latiendo con fuerza. El aire se llenó con un fuerte crujido de disparos, el olor a humo y metal quemándose en su nariz. Dentro de los niños
Gritaron. El estómago de Stu se retorció, pero no se permitió dudar. Recargó, cambió de posición y disparó de nuevo. Un gruñido de dolor. Uno de ellos dio, pero no cayó. Una sombra se movió cerca del costado de la casa. Stu maldijo en voz baja. Estaban tratando de flanquear. Se giró justo cuando Ori entró en la puerta, un cuchillo en su mano. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila para alguien que no había hecho esto antes. Stu entrecerró los ojos. No tuvo tiempo de cuestionarlo. Puerta trasera, murmuró. Ella sintió y desapareció dentro. Stu disparó otro tiro, obligando al atacante a retroceder, ganando tiempo. Segundos estirados, pesados y lentos, luego un grito agudo repentino, no desde adentro, desde afuera. Stu se giró justo a tiempo para ver a Ari de pie sobre uno de los hombres, sangre goteando de la espada en su mano. No dudó, no vaciló, simplemente se giró hacia el siguiente. Las figuras restantes dudaron ahora, su confianza sacudida. Un buen estofado no les dio la oportunidad de recuperarse. Otro disparo, otro cuerpo abajo. Los otros corrieron, y así fue como se acabó. El aire todavía estaba denso con el olor a pólvora. Los cultivos susurraban en el viento, balanceándose bajo el peso de lo que acababa de suceder. Stu se giró hacia Ari, su pecho subió y bajó en respiraciones constantes. Sangre manchó sus manos, sus ojos se encontraron con los de él. No se dijeron palabras, ninguna era necesaria dentro de la casa. Los niños estaban a salvo. Stu exhaló rodando sus hombros, luego miró los cuerpos en el suelo. Esto no ha terminado. Ori limpió la cuchilla contra su manga. No. Ella estuvo de acuerdo en que no, pero por ahora habían ganado. Los cuerpos habían sido enterrados before Sunrise. No había querido dejarlos en su tierra, pero moverlos más lejos habría significado tomar riesgos innecesarios. En cambio, él y Iri habían trabajado en silencio, paleando tierra hasta que sus brazos ardieron. Para cuando el último montículo estuvo cubierto, los primeros rayos de luz del día habían comenzado a arrastrarse sobre el horizonte, pintando la tierra en tonos dorados y grises. Ahora el mundo estaba quieto otra vez. Stu se sentó en el porche enrollando un cigarrillo entre sus dedos, pero sin encenderlo. El aire olía a tierra húmeda y pólvora desvanecida. Sus músculos dolían, pero era el tipo de dolor al que estaba acostumbrado. El tipo que venía después de una larga pelea, cuando todo había terminado y lo único que quedaba por hacer era averiguar que vendría después. Detrás de él la puerta se abrió con un crujido y salió, sus pasos lentos, cuidadosos. El cuchillo que había usado anoche se había ido, pero la tensión en sus hombros no se había desvanecido. Todavía estaba nerviosa, todavía esperando algo más que salió mal. Stu no podía culparla. Enviarán más, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Stu asintió, ojos todavía en el horizonte. Si ella exhaló, cambiando su peso. Deberíamos irnos. Él se giró ante eso, observándola cuidadosamente. ¿Crees que correr sigue siendo una opción? Ri dudó, su mirada vacilante hacia los campos. Es lo que siempre hemos hecho. Stu negó con la cabeza. ¿Y cómo te funcionó eso a ti? Ri no respondió, no tenía que hacerlo. La puerta crujió de nuevo, más ligero, esta vez pequeños pasos arrastrados hacia adelante. El chico apareció primero, frotándose los ojos, seguido de cerca por su hermana. Todavía estaban con su ropa prestada, su cabello parado en direcciones salvajes desde dormir. El chico parpadeó mirando a Stu, luego a Rai. ¿Vamos a algún lado? Su voz era pequeña, mezclada con incertidumbre. Ri dudó, pero Stu habló primero. No, dijo, nos quedamos. La chica frunció el ceño mirando entre ellos. Pero los hombres malos se han ido. Stu dijo simplemente. Los ojos del chico se abrieron ligeramente. ¿Por cuánto tiempo? Stu sostuvo su mirada firme e inquebrantable mientras lo hagamos. Un largo silencio se extendió entre ellos. Ri todavía lo estaba mirando, todavía tratando de entender por qué estaba tomando esta decisión, porque no les decía que se fueran. Pero Stu no era un hombre que dijera las cosas dos veces. Los niños parecieron entender eso antes de que su madre lo hiciera. El chico se acercó, sus pies descalzos, pies silenciosos contra el porche. Luego, sin decir palabra, se sentó junto a Stu. Un momento después su hermana lo siguió y exhaló suavemente bajándose en la barandilla. El viento trajo el aroma de los campos, el leve susurro de los cultivos meciéndose en la distancia. En algún lugar allá afuera otra pelea los esperaba, otra persecución, otra batalla, pero no oyó, y la granja estaba tranquila, segura, y por primera vez en mucho tiempo ninguno de ellos estaba corriendo. El sol se puso más allá del horizonte, proyectando largas rayas doradas a través de los campos. Lo peor del calor del día se había desvanecido, dejando atrás una suave calidez que se asentó sobre la tierra. El aire olía a tierra rica y al tenue y persistente aroma a humo, un recordatorio de la lucha que habían ganado, pero también de las batallas que aún les esperaban. Stu estaba junto a la cerca, sus manos descansaban sobre la áspera barandilla de madera, sus ojos escaneaban la tierra, no en busca de amenazas esta vez,
sino solo para asimilarlo todo, habían pasado los últimos días reforzando la granja, parcheando los puntos débiles de la cerca, asegurando las puertas, enterrando lo que necesitaba enterrar. Los niños se habían quedado cerca, observando todo, aprendiendo Ri no se había ido, eso era decir algo. Ahora estaba de pie cerca del porche con los brazos cruzados mientras observaba a los niños, perseguirse unos a otros en el patio. Se reían, sus movimientos eran más ligeros que antes, sus pasos libres de la tensión que habían llevado cuando llegaron por primera vez, se estaban convirtiendo en niños otra vez. Stu exhaló, frotándose una mano sobre la barba, no estaba seguro de cuándo exactamente su tierra se había convertido en algo más que solo suyo, pero ahora sabía que no los dejaría ir. Se giró cuando Ray se acercó, deteniéndose a su lado en la cerca. Ella no habló al principio, solo siguió su mirada hacia los niños. Son felices, dijo suavemente. Stu asintió y exhaló cambiando su peso. No sé qué viene después. Stu la miró. ¿Planeas correr otra vez? Ri dudó. El viejo instinto seguía ahí, la necesidad de huir antes de que algo le fuera arrebatado, pero por una vez no lo alcanzó. En cambio se giró hacia él. No admitió esta vez. No. Stu la estudió, su mirada firme y legible. Luego, después de un largo momento, asintió. Buen silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo, era algo más, una comprensión silenciosa. Los dedos de Ray rozaron la barandilla cerca de la suya, pero sin llegar a tocar. Stu no era un hombre que dudara cuando sabía lo que tenía que hacer. Había pasado demasiados años tomando decisiones difíciles, viviendo con las consecuencias, aprendiendo que el mundo no siempre daba segundas oportunidades, pero esto era algo que no estaba dispuesto a dejar escapar, así que esta vez no dudó. Stu se giró extendiendo la mano lentamente, deliberadamente. Sus dedos callosos rozaron su muñeca primero, probando, esperando. Ray no se apartó, en cambio lo miró, algo cambiando en su expresión, una especie de suavidad cautelosa, una confianza que había tomado tiempo construir. Stu se acercó lo suficiente para borrar el espacio entre ellos. Sus dedos se curvaron bajo su barbilla, levantando su rostro. Podía sentir la calidez de su aliento, la vacilación en la forma en que se demoró, pero no lo detuvo, así que la besó. No fue un beso desesperado, ni apresurado, ni frenético, fue lento, profundo, algo que hablaba de promesas en lugar de urgencia. Ri exhaló suavemente contra sus labios, sus dedos agarrando la tela de su camisa, aferrándose como si se anclara en algo real, y Stu la dejó cuando finalmente se separaron. Ninguno de los dos habló, no necesitaban hacerlo, la decisión ya había sido tomada. Una pequeña risita estalló en el momento en que los niños se asomaron por la esquina del porche, susurrando y riéndose como si acabaran de atrapar algo prohibido. Stu dejó escapar una risita baja, sacudiendo la cabeza. Ustedes dos siempre espían a la gente. El chico sonrió. Solo cuando es interesante. La chica puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Ray suspiró pasando una mano por su cabello. Ambos deberían estar dormidos. El chico gimió dejándose caer contra la barandilla, pero no estaban cansados. Sonrió con suficiencia. Suena como una mentira. La chica se cruzó de brazos. Te vimos besarte. Stu levantó una ceja y el chico hizo una mueca. Era raro. Stu se rió entre dientes. La vida es rara, niño, acostúmbrate. El chico refunfuñó algo en voz baja, pero su hermana solo le dio una sonrisa cómplice antes de tirar de él. Dentro. Stu se volvió hacia Ri, captando la forma en que estaba luchando contra una sonrisa. ¿Lo que él preguntó? Ella negó con la cabeza, mirando hacia la casa. ¿Se sienten seguros aquí? Asintió mirando hacia la tierra. Son una pausa. Eso también lo eres tú. Ri inhaló, sus dedos rozando los de él de nuevo. Esta vez no se apartó. El viento trajo el aroma de la tierra y el hogar. Mientras las estrellas comenzaron a dispersarse por el cielo, ya no corrían, estaban exactamente donde se suponía que debían estar.